Caso criminal. El caso de hoy nos lleva a Lancaster, en Ohio, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros al sudeste de Columbus. Fue acá donde una joven de 17 años desapareció en medio de la noche. Durante casi 2 décadas, el miedo y la desconfianza se apoderaron de la comunidad y los habitantes se preguntaban si alguien que conocían era el responsable. Lancaster era una típica ciudad del centro de Estados Unidos. Todo el mundo se conocía y nadie se preocupaba por trabar las puertas. Pero todo eso cambiaría una noche fría de invierno. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que el 2 de febrero de 1989 recibí una llamada por una joven a la que habían raptado de un centro comercial. Y en esos momentos a uno le pasan muchas cosas por la cabeza. De hecho, todos los habitantes recuerdan esa fecha. Fue la noche en que desapareció Stacy Fairchild. El aterrador misterio empezó cuando la estudiante de último año no volvió de su trabajo de media jornada en el centro comercial. Becky y yo estábamos mirando televisión con Chris, que estaba recostado en el piso. Se levantó, miró a su alrededor y dijo: ¿qué hay de Stacy? Miré el reloj y vi que ya era bastante tarde. Los miré a los dos y dije: ¿dónde está Stacy? Ya tendría que haber llegado. Nos dimos cuenta de que ya era tarde y de que ya tenía que haber llegado. Y cuando vimos que se hacía cada vez más tarde, supimos que pasaba algo. El centro comercial en el que trabajaba Stacy era bastante nuevo y había partes que seguían en construcción. No era un lugar para andar de noche. Diría que sentía cierto temor porque estaban construyendo una tienda en el lugar y casi todas las luces estaban atrás en el estacionamiento. Esa noche, Stacy se había ido a trabajar con el auto de sus padres y tenía que volver a las 9:30. Aunque ya era más tarde, sus padres aún pensaban que debía haber una explicación lógica. Rebecca empezó a hacer llamadas. La primera fue a Shelly, la mejor amiga de su hija. Me llamaron esa noche de jueves porque ella no había vuelto y me preguntaron si la había visto. Yo ya estaba acostada cuando llamó Becky. Yo no la había visto. No había salido de mi casa en toda la semana. En ese momento no le di importancia. Empecé a hacer llamadas. Llamé a casi todos con los que pensaba que podía estar y me quedé esperando para ver si volvía. Claro que Chris también estaba algo nervioso. Yo le dije que se fuera a la cama. No quería preocuparlo demasiado. La verdad, no quería que notara mi preocupación. Tan solo esperé a que sonara el teléfono o a que llegara ella. La llamada al jefe de Stacy solo empeoró la situación. Stacy se había ido antes del trabajo esa noche, cerca de las 8:45. Los Fairchild vivían a solo 1 kilómetro del centro comercial. Tenía un presentimiento por dentro de que algo andaba mal, de que le había pasado algo. David, el padre de Stacy, se subió a su auto y salió a buscar a su hija, temiendo que hubiera sufrido un accidente. Primero fui al centro comercial y recorrí la zona para ver si su auto estaba por ahí. Pero desde luego no estaba. El padre de Stacy recorrió todos los caminos que ella podría haber tomado hasta su casa. Un camino era por la carretera E.T. y el otro era por la avenida Pierce, que es una arteria principal, pero está más lejos. Y no sabía bien cuál tomaba Stacy. Pero recorrí ambos. Y la carretera E.T. es muy angosta y tiene un puente que cruza un río, el río Hocking. Y diría que es el camino más peligroso. Probablemente el más peligroso. Así que tenía miedo porque había estado nevando bastante y de hecho podía haber tenido un accidente. Era una noche tan fría que yo pensaba: ¿dónde estás? ¿Tienes frío? Y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Él no encontró nada. Apenas pasada la medianoche, los Fairchild llamaron a la policía de Lancaster. El sargento Norm Brim estaba de servicio esa noche. Nos avisaron que estuviéramos atentos a un cierto vehículo, el vehículo de Stacy. Y en ese momento era una persona desaparecida, una joven que no había vuelto a casa.
La policía no se preocupó mucho. En Lancaster, las adolescentes desaparecidas siempre vuelven a su casa. En un primer momento creo que la policía iba a enviar a alguien, dieron el alerta, pero ella seguro estaba con alguien. Supongo que era una reacción normal. La policía les aconsejó a los Fairchild que siguieran esperando a que su hija volviera. Pero cerca de las 2 de la madrugada, los Fairchild llamaron a la policía de nuevo. Seguían pensando que ella seguro estaba con un amigo. Y la policía creía saber quién era ese amigo. El novio de Stacy, que se había alistado en el ejército hacía poco. Lo habían destinado a Kentucky. Los investigadores insinuaron que Stacy tal vez había ido a visitarlo. La relación de Stacy con el joven mayor que ella no era bien vista por sus padres. Yo no confiaba en él. No le tenía confianza. Nosotros imaginábamos que seguro salía con otras mujeres y todo eso. No me caía bien. Pero ellos sí confiaban en su hija y se negaban a creer que Stacy se hubiera ido a Kentucky. El sujeto no me agradaba, pero ella no hubiera hecho eso. Estaba seguro. La conocía muy bien. Ni siquiera tenía plata para cargar gasolina. Claro. Ella no se había llevado nada de ropa tampoco. Y la Sí, verdad, cierto. eso no era algo que siquiera imagináramos que pudiera llegar a ser. Sabía que eso no podía ser verdad. Fue una larga noche para la familia Fairchild, que no sabía qué le había pasado a Stacy. Empezaron a considerar la posibilidad de que la hubieran raptado. Nos preguntábamos una y otra vez qué le pasó, sabiendo que siempre estaba oscuro donde trabajaba y que podían haberla raptado. Entonces, al otro día, temprano, se produjo un hallazgo que acrecentó los temores de los Fairchild. Un hombre que paseaba a su perro vio un auto quemado junto a las vías del tren. Se preocupó y llamó a la policía. Quien acudió fue el sargento Jeff Gerken. Esta es la zona donde encontraron el auto. Y cuando llegamos estaba todo quemado. Las llamas habían dañado tanto el auto que costaba saber de qué color era. Totalmente quemado. La noche anterior, el clima había cambiado mucho. Cerca de la medianoche estaba algo fresco y a la 1 de la madrugada hacía mucho frío y nevaba. El vehículo ya no tenía llantas. El incendio había sido tan intenso que se había derretido todo el plástico y el vidrio. Recuperamos algunos objetos alrededor del vehículo, pero estaba todo quemado. Pero los investigadores tuvieron suerte. Las matrículas habían quedado intactas. Confirmaron que era el auto que Stacy se había llevado al trabajo. Cuando su padre se enteró, se angustió mucho. Mi preocupación era si había un cuerpo en el auto. El misterio de lo que le había pasado a Stacy Fairchild estaba a punto de dar un giro siniestro. Apenas recuperamos el vehículo y vimos en qué condiciones estaba. Pasó a ser otro tipo de investigación. Había bastante gente en el lugar y no pude acercarme demasiado porque no dejaban pasar a nadie y solo llegué a ver que estaba quemado. Ni siquiera veía si era mi auto. Desde donde yo estaba. El auto quemado convenció a todos de que Stacy había sido víctima de un hecho de violencia. Los detectives revisaron muy bien la zona y recogieron todas las pruebas que pudieron encontrar. Era un lugar alejado a casi 1 kilómetro de la carretera junto a las vías del tren. Era una zona que estaba llena de basura y desechos. Era de las peores escenas de crimen porque no sabíamos qué era pertinente y qué era basura porque había desperdicios por todos lados. Y fue una tarea complicada tratar de determinar qué era una prueba y qué era basura. Así que debíamos suponer que todo era una prueba y analizarlo. No había nada importante en el auto que yo recuerde. Estaba muy quemado y no recuerdo que hayamos encontrado nada de importancia dentro del auto. Le faltaba la tapa del tanque de gasolina. También había algunas huellas de zapatos en los alrededores de las que hicimos moldes. Había una gran preocupación de que ella pudiera haber caído accidentalmente al río porque la orilla estaba muy cerca y, suponiendo que estuviera oscuro, hubiera sido muy fácil que alguien cayera al río desde ese lugar. ¿Es una bufanda eso que se ve ahí?
También organizaron una búsqueda por tierra y aire para dar con Stacy. Agentes de policía, vecinos, el FBI. Apenas se encontró el vehículo, se coordinó una búsqueda masiva por los alrededores de la zona. Fuimos al lugar y observamos todo. Era irreal. Era como si yo hubiera salido de mi propio cuerpo y eso no estuviera pasando bien. Creo que todos tenemos esa coraza, ese mecanismo que activamos cuando pasa algo como eso, y ese era el estado en el que estaba. Como si recuerdo ver el helicóptero volando sobre las vías del tren por donde hallaron el auto y las luces de las linternas con las que buscaban a mi mejor amiga. La policía empezó a formular una teoría del hecho. El padre de Stacy era vicepresidente de un banco local. Por su cargo, era muy posible que hubieran secuestrado a Stacy. Convocaron al FBI para que investigara. Creo que pensaron que pedirían rescate. Los agentes del FBI intervinieron los teléfonos y escuchaban todas las llamadas entrantes. Si habían secuestrado a Stacy, querían estar preparados. La casa de los Fairchild se transformó en un centro de operaciones de varios organismos diferentes. Entraba y salía gente a cada momento. El FBI, la policía, amigos y familiares. Fueron días muy, muy agitados y duros para ellos. Pese a todos los esfuerzos, no se recibió ninguna llamada extorsiva y la búsqueda no dio ningún resultado. Los investigadores empezaron a buscar nuevas pistas entre la familia y los amigos de Stacy. Hablamos con todos los que tenían contacto con Stacy o que pudieran conocerla. Hablamos con sus padres, pero no pudimos dar con ella. Pero quedaba una persona con la que la policía aún no había hablado. Kurt King, el novio de Stacy. Hacía poco había entrado en el ejército y tenía que estar en Kentucky. King sorprendió a todos cuando apareció de improviso en la casa de los Fairchild. Cuando tocaron a la puerta de los Fairchild, abrió un agente del FBI. Él salió de la casa y me dijo quién era, me mostró su placa y me preguntó si sabía dónde podía estar Stacy. Y dije, no. Los investigadores y la familia de Stacy desconfiaron. No creían que su aparición repentina fuera una coincidencia. Él apareció un viernes a la tarde. Esto pasó un jueves a la noche. Y él apareció de repente y vino a nuestra casa. Se había comprado un auto, supongo que en Fort Campbell, unos días antes. Y se fue de ahí y volvió a la ciudad. Y no sé con quién. Tuvo que hablar para volver a la ciudad. Pero al parecer se fue y apareció acá. No lo veíamos desde hacía ¿cuánto tiempo? Varios meses. Varios meses o un poco menos. Y de repente ahí estaba. ¿Por qué apareces ahora? King dijo que tenía libre el fin de semana y había pasado a saludar a Stacy. Afirmaba no saber nada sobre su desaparición, pero parecía nervioso y evasivo cuando el FBI lo interrogó. Me hizo pasar a la casa y creo que me hizo unas preguntas más. Lo único que recuerdo de todo eso es cuando él terminó. No recuerdo ninguna de sus preguntas. Los padres de Stacy estaban junto a la habitación en la que interrogaban a King. Se pusieron furiosos por lo que oyeron. El FBI estaba en mi casa y apenas se enteraron de que había venido de visita, lo llevaron a la sala de estar y lo interrogaron ahí mismo. Le preguntaron si era el novio de Stacy y él dijo no. Solo teníamos una relación informal. La respuesta de Kurt hizo crecer sus sospechas. Él podía mirarte a los ojos y decirte algo y tú le creías. Y a veces eran puras mentiras. Estaba en una casa con un agente del FBI. 10 segundos después de enterarme que había desaparecido. No tengo idea de nada de lo que dije. No recuerdo haber dicho nada. No digo que no hablé, pero solo recuerdo estar muerto de miedo y también muy perdido. Fue la única vez que vi enfadada a su mamá. Y se acercó
y me dijo, es culpa tuya. Kurt siguió sosteniendo que no tenía nada que ver con la desaparición de Stacy. Pero los interrogantes que rodeaban a Kurt King se acrecentarían 2 días después, cuando el caso dio un giro dramático. Un agente del FBI encontró el cuerpo de una mujer joven. Era Stacy Fairchild. La habían asesinado. Era las 5:30 de la tarde cuando nos avisaron. Encontramos su cuerpo en la orilla, acá, entre toda la basura que había en el río. El lugar en el que hallaron a Stacy no era lejos de donde la habían visto con vida por última vez. Pasando la colina está la parte de atrás del centro comercial. Y de hecho se ve el estacionamiento desde la zona en la que encontramos el cuerpo. Los investigadores tenían que darle a la familia de Stacy la terrible noticia de que su hija, que habían asesinado a su hija, la familia quedó deshecha. La peor noticia de todas. Nos habíamos preparado, es decir, sabíamos que eso no terminaría bien. Se tiene cierta esperanza hasta el último momento y ya no la teníamos. Enviaron el cuerpo de Stacy al médico forense para que le hicieran una autopsia. La causa de muerte fue ahogamiento. Ella había tragado una gran cantidad de agua, lo que le provocó la muerte. El médico forense determinó que habían abusado sexualmente de Stacy y tomó una muestra de ADN. Stacy estaba vestida cuando la hallaron, así que la policía decidió mantener en secreto la información del ataque sexual. Nos pareció que cuantas menos personas lo supieran, mejor sería para la investigación. El ADN era la única pista concreta que tenía la policía. No se había hallado ninguna otra prueba útil dentro del auto quemado de Stacy, y tampoco en la orilla del río, donde se encontró el cuerpo. La policía siguió la búsqueda del asesino de Stacy en su funeral. En el funeral pusimos micrófonos cerca del ataúd para oír si alguna persona iba y decía: lamento mucho haberte hecho esto, Stacy. Pero el micrófono no aportó ninguna pista. La policía siguió enfocada en el novio de Stacy, Kurt King. Querían saber por qué le había negado su relación con Stacy al FBI. Yo hablé con Kurt y en ese momento no fue muy simpático ni muy colaborador con nosotros. King les dijo a los detectives que la noche del jueves en que desapareció Stacy, él estaba en la base del ejército jugando a las cartas con unos amigos. La policía le pidió que se sometiera al polígrafo. Él se negó. Yo no sabía nada del polígrafo, pero lo que sí sabía, a los 18, era que se basaba en la frecuencia cardíaca y la presión y me daba mucho miedo. No pensaba someterme a eso. La policía trató de presionar a King, esperando que se quebrara. Me dijo: sabemos que tuviste algo que ver con esto y tienes que confesar. Y luego me preguntó sin rodeos: ¿mataste a Stacy Fairchild? Y yo lo miré y le dije: amigo, no. ¿Qué más quieren de mí? Cuando los investigadores ahondaron en la relación de King con Stacy, descubrieron que había problemas en la pareja. Fue una relación con muchas idas y vueltas durante bastante tiempo. Ella no lograba ponerle fin. Parecía que siempre terminaba volviendo con él. Tenían algunas peleas y discusiones y es probable que él saliera con otras. Y la relación se volvió inestable cuando Stacy también decidió salir con otras personas. Shelly, la mejor amiga de Stacy, les dijo a los investigadores que a King le molestó la decisión de Stacy de salir con otras personas. Y para ella, ese podía haber sido un motivo para matarla. Para mí había sido él o alguien que él conocía. Él era la única persona enfadada con ella. No había nadie más. Los investigadores enfrentaron a King con lo que sabían de su deteriorada relación con Stacy. Me había enterado de que ella había estado saliendo con otro tipo, quizás para hacerme enfadar o algo así. No lo sé, no estoy seguro. Los investigadores pasaron semanas buscando puntos débiles en la coartada de King, pero sorprendentemente parecía ser cierta.
Había pruebas de que había estado en la base en horas de la tarde, la noche en que desapareció Stacy. El jueves por la tarde, cuando fueron al comedor a comer, tuvieron que registrarse y anotar el horario. Y él se registró para comer entre las 4 y 4:30. La policía calculó meticulosamente cuánto le hubiera tomado a King ir en auto de la base a Lancaster. Según la línea de tiempo que había armado, habían raptado a Stacy bastante antes de las 11 de la noche, lo más temprano que hubiera podido llegar King a Lancaster. Los detectives también hicieron un estudio grafológico y confirmaron que la firma de registro era de King. Pero la policía igual no quería descartarlo como sospechoso sin hacerle una prueba de ADN. Un investigador del ejército en el que King confiaba le dijo por qué era esencial que les diera una muestra. Me hizo salir y me llevó al hospital. Y ahí me dijo que iban a analizar mi ADN. Y que entonces podían pasar dos cosas. Irían a arrestarme al otro día o no me molestarían nunca más. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Dijo, sácate sangre, y yo acepté. El ADN de King no coincidía. Oficialmente dejó de ser sospechoso. Cuando me hice el análisis de ADN se terminó. Pero el siguiente giro de la investigación fue aún más doloroso para los Fairchild. Los detectives pasaron a enfocarse en la extraña conducta de William, el hermano de David. Lo que los alertó fue que William Fairchild se colocó él mismo en la escena del crimen. Le dijo a la policía que la noche en que desapareció Stacy, había pasado por el estacionamiento del centro comercial para ver a su sobrina. Y las sospechas crecieron cuando William dijo que podían hallar pruebas de que había estado cerca del lugar en el que había aparecido el cuerpo de Stacy, entre las vías del tren y el río. Dijo que había caminado por las vías del tren hasta el puente. De hecho, pasó por debajo del puente y dijo que las huellas que había en el lugar podían ser de él. El cuerpo de Stacy apareció a solo 5 metros de ese lugar. Pero cuando los detectives le preguntaron a William por sus declaraciones incriminatorias, él negó haber tenido algo que ver con el crimen de Stacy. Afirmó haber estado trabajando en Columbus cuando ella desapareció. Verificamos la hora en que llegó al trabajo. Toda la información que nos dio era correcta. Lo que no sabíamos era si había llegado a ver a Stacy, si había ido hasta el puente. Investigamos a fondo para determinar por qué había dicho eso, si era mentira. Al final, se demostró que William Fairchild no había tenido ninguna participación en el hecho. Su ADN no coincidía con el del asesino de Stacy. Habíamos vuelto al principio y esperábamos la próxima llamada, esperábamos el próximo dato, la próxima pista que llegara, deseando que fuera la que nos ayudase a ponerle fin a la investigación. Pero el caso tardaría mucho más en dientes. El Departamento de Policía de Lancaster investigó muchas pistas, incluida una sobre un asesino en serie, pero ninguna condujo a nada. Primero pasó un año, luego pasó otro. Y así pasaron 10 años, 15 años. Fue algo terrible. Durante largos periodos no sabíamos nada. Yo no sabía si nos llamarían cada semana, día por medio, todos los meses o cuándo. Pero eso era lo único frustrante con la policía. Ellos hacían su trabajo, pero nosotros queríamos saber más. ¿Qué más ocurría? Y cuando parecía que la familia de Stacy tal vez nunca tendría respuestas, un hecho aterrador reactivó la investigación. El 17 de marzo del 2006, Sarah Turner, de 26 años, estaba trabajando en un salón de bronceado de Lancaster. Estaba trabajando en el local yo sola. Eran cerca de las 7:30 de la tarde. Un hombre abrió la puerta del local, entró. Le dije que estaba cerrado, pero él siguió avanzando hacia mí. No dijo una sola palabra. Me inmovilizó contra la pared y me puso un cuchillo en el cuello. Sarah estaba aterrada. No tenía idea de qué quería el hombre. Lo único que sabía era que la tenía amenazada con un cuchillo.
Recuerdo que me cubrí las manos y retrocedí porque él me empujaba contra la pared. Desesperada, Sarah trató de escapar. Recuerdo que pasé por debajo de su brazo y salí corriendo hacia la puerta de la calle. Sarah corrió hacia la puerta. El hombre salió tras ella, pero tropezó. Siguió persiguiéndome por la calle. Cuando salió, Sarah pidió ayuda a gritos. Kevin Numbers, su esposa y sus 2 hijos justo estaban saliendo de la heladería de al lado. Giramos y vimos a nuestra izquierda, saliendo del salón de bronceado, a una mujer que venía corriendo hacia mí y lo único que oí fue: me está robando, tiene un cuchillo y me está robando. Cuando el atacante vio a Kevin, volvió corriendo al salón de bronceado. Él persiguió al atacante hasta dentro del local y creo que lo amenazó con el cuchillo. Y entonces Kevin logró escapar. El hombre fue detrás del mostrador, robó la plata de la caja y se fue por la puerta trasera. Mientras Sarah llamaba a la policía desde la heladería, Kevin vio que el hombre tomaba la plata de la caja registradora. Decidí que tenía que retenerlo hasta que llegara la policía. Entré y le grité, y él tan solo me miró con una actitud altanera y soberbia. Se notaba que estaba ebrio, drogado por su conducta y la forma en que actuaba. En ese momento pasé de tener miedo a estar muy molesto. Como el hombre no respondía, Kevin decidió tratar de derribarlo. Tenía puesta una chaqueta pesada, un abrigo voluminoso y grueso, y pensé, ok, si se da vuelta y llega a querer atacarme con el cuchillo, no podrá atravesar este abrigo. Decidí que correría tras él y lo derribaría porque yo era más corpulento. Pero el hombre atacó a Kevin con el cuchillo y luego salió corriendo hacia la puerta trasera. En ese momento trató de abrirla con el cuchillo en la mano derecha, así que se acercó y trató de destrabar la puerta y por la prisa comenzó a cortarse. Kevin le dijo que se rindiera, que estaba por llegar la policía. Y salió corriendo por la puerta trasera. Yo no dejaba de gritarle, te atraparé, te atraparé. Y justo cuando lo estaba alcanzando, él se fue hacia lo oscuro, detrás del depósito, y lo perdí. Cuando la policía llegó, interrogaron a Sarah sobre el hombre que había robado el local. Ella seguía muy conmocionada por el ataque. Cuando llegó la policía, me llevaron de vuelta al local. Me hicieron sentar y me preguntaron qué había pasado. Si podía reconocer al hombre, me pidieron que lo describiera. Y luego llegó el FBI, recogieron huellas de todas partes. Tomaron huellas de sangre del piso, de la pared, de la puerta trasera. Él tenía una chaqueta con capucha, también una gorra, y se cubría la cara con la visera. Eran oscuras. Puedo recordar que eran azul marino. Gracias a la descripción de Sarah, la policía pudo armar un retrato del sospechoso. Los detectives registraron el local en busca de pruebas. Las pruebas físicas de lo que había pasado. El sospechoso entró en la escena, amenazó a la empleada con un cuchillo mientras ella hacía el depósito nocturno y contaba la plata. Busqué huellas en el mostrador donde estaba la caja. También había manchas de sangre muy importantes que habían quedado en la escena del crimen, en la puerta trasera. Además, cuando el sospechoso huyó, perseguido por varias personas, saltó por una cerca de alambre de púas y un trozo de tela quedó enganchado en el alambre. Y también dejó parte de la plata tirada que había robado en un terreno cercano. Así que pudimos recoger la plata, recoger la tela y sobre todo ADN por la sangre. Las huellas no resultaron concluyentes. Y mientras la policía esperaba los resultados del análisis de ADN de la sangre, Sarah Turner vivía con miedo. No salía de noche, no salía sola. Tenía una porra y gas pimienta en mi bolso. Varias veces, la policía le pidió a Sarah que fuera a ver si podía identificar a su atacante. Tenía que ir y ver una serie de fotos. Si les parecía que tenían alguna pista del hecho, me llamaban y me pedían que fuera.
Entonces los detectives recibieron una llamada que hizo aún más aterrador el hecho. Deschamps nos informó que el ADN de la sangre recogida en el salón de bronceado se correspondía con el que habían obtenido los investigadores del caso Fairchild. Y la verdad, todos nos quedamos helados. Nos sorprendimos, pero también nos alegramos mucho, porque eso nos daba varios indicios. Número uno, que el sospechoso aún vivía en la ciudad o era alguien que venía con frecuencia. Y gracias a eso, finalmente la investigación se reabrió por completo. Estábamos contentos y decididos a descubrir quién era esa persona. La coincidencia de ADN significaba que el misterioso hombre que atacó a Sarah en el salón de bronceado era el mismo hombre que había violado y matado a Stacy Fairchild. Pero los detectives no sabían a quién pertenecía ese ADN. La correspondencia de ADN entre los dos casos fue un gran avance para el Departamento de Policía de Lancaster. Pero para Sarah Turner era una noticia escalofriante. Ahí me enteré de todo lo que le había pasado, que había desaparecido, que su auto apareció quemado y que luego hallaron su cuerpo. Así que conocí todos los detalles del caso y lo que había pasado. Tenía suerte de estar viva. Esa podría haber sido yo. Aunque la policía tenía pruebas que podían demostrar que en ambos casos había actuado el mismo hombre, su identidad seguía siendo desconocida. No sabíamos de quién era el ADN, solo que los dos casos estaban conectados. Los investigadores decidieron ampliar la búsqueda. Ingresaron al perfil de ADN en el CODIS, la base de datos del FBI, con el ADN de criminales conocidos. Y en un instante, un misterio de 17 años quedó resuelto. El CODIS había encontrado una coincidencia, pero era un nombre que los investigadores jamás habían oído. Lendi Dysart. Cientos y cientos de sospechosos, cientos y cientos de nombres. Ni una vez habíamos oído el nombre Lendi Dysart. ¿Quién es? Yo pregunté eso. ¿Quién es? No sabía quién era. Su nombre nunca había surgido. Cuando los detectives empezaron a investigar a su nuevo sospechoso, Lendi Dysart, descubrieron que acababa de salir de prisión tras cumplir una condena por robo y vieron que tenía un extenso prontuario en la zona de Lancaster y sus alrededores. La última dirección que tenía el sistema penitenciario era la de su padre. Así que empezamos a vigilar la casa de su padre y también supimos que vivía acá en Lancaster, Ohio, en la calle Hunter. También empezamos a vigilar esa casa. Durante 2 días tensos, la policía buscó a Dysart. Cuando la policía de Lancaster por fin dio con él, Dysart se entregó sin resistirse. Se llevaron al hombre que, según creían, había atacado a Sarah Turner para interrogarlo. Si estaban en lo cierto, él también había violado y matado a Stacy Fairchild. Al comenzar el interrogatorio, centraron las preguntas en el robo al salón de bronceado. Dysart negó toda participación en el hecho. Supuestamente yo soy el que hizo eso. ¿Eso es lo que dice? Sí, así es. No fui yo. Como Dysart negaba haber robado el salón de bronceado, no tenían muchas esperanzas de que confesara haber matado a Stacy Fairchild. De hecho, les preocupaba que Dysart diera vueltas las cosas y dijera que había tenido una relación con Stacy. El fiscal se imaginó lo que diría Dysart. Fue un encuentro sexual consentido y luego ella se arrepintió. La verdad, yo no hice nada malo. Ella después cambió de opinión y se preguntó qué pensarían sus padres y salió corriendo, se cayó al agua, se golpeó la cabeza y murió. Los investigadores sabían que era esencial demostrar que Dysart nunca había visto a Stacy antes de la noche del ataque. Fueron a ver a los Fairchild y les pidieron ayuda. Nos mostraron su foto y nos preguntaron también si lo habíamos visto antes. Y lo cierto es que no sabíamos quién era.
También hablaron con los amigos de Stacy y les hicieron la misma pregunta a ellos. Ella podía haberlo conocido, es decir, al estar pasando, pero no era nadie con el que hubiera tenido una amistad o una relación. Y no era nadie que yo hubiera visto. Hablamos con todas las personas que la conocían para procurar que nadie los hubiera visto juntos, porque ese era un dato circunstancial muy importante para evitar beneficiarlo y para eliminar una de sus posibles defensas. Tras lograr construir una causa sólida basada en la prueba del ADN, la justicia acusó a Lendi Dysart del homicidio de Stacy Fairchild. Ante la imputación, Dysart seguía preparando sus argumentos para el juicio por el homicidio de Stacy. Dysart se declaró culpable del ataque y el robo al salón de bronceado, y lo condenaron a 10 años de prisión. Para Sarah Turner, fue el final de la pesadilla. Y además, había hecho nuevos amigos durante el juicio. Eran los Fairchilds. Ellos estuvieron sentados detrás de mí durante todo el juicio. Me dijeron que estaban orgullosos de mí y contentos de que estuviera bien y que era un orgullo lo que estaba haciendo. Cuando Sarah compareció ante el tribunal, era la primera vez que los Fairchild estaban frente a frente con Lendi Dysart. El breve encuentro con Dysart tuvo un profundo efecto sobre los Fairchild. Los hizo replantearse la idea de pasar por un largo y tedioso juicio por homicidio. Debíamos tener mucha paciencia porque decían que duraría mucho tiempo. Así que nos preguntábamos qué nos esperaba. Teníamos que pasar por un juicio después de todo este tiempo. Nos hacíamos todo tipo de planteos. ¿Alguna vez sabríamos lo que había pasado realmente o no? La verdad, no queríamos ir al tribunal para ver fotos de ella y no queríamos pasar por un juicio. Pero a mí me interesaba solo la verdad. Yo quería saber más de lo que había pasado esa noche. Con el apoyo de los Fairchild, los fiscales le ofrecieron a Dysart un acuerdo. Retirarían los cargos de homicidio si él se declaraba culpable de homicidio involuntario y le contaba a la familia los detalles de cómo había matado a Stacy. Dysart aceptó la oferta. Luego, mientras lo grababan, le relató a la policía la horripilante secuencia de hechos de la noche en que asesinó a Stacy. La vi caminando, se subió a su auto y yo entré por el otro lado y le ordené que arrancara. Para mí la sorprendió en el estacionamiento, la hizo subir al auto. Dysart contó que tras dar vueltas durante 1 hora, le ordenó a Stacy tomar un camino apartado junto a las vías del tren. Avanzamos lo más que pudimos, casi hasta el puente. Paramos y apagamos el motor. Luego condujo el auto a este lugar donde la mató. Dysart reconoció haber abusado sexualmente de Stacy, pero afirmó que ella murió después de que ambos cayeran desde un puente. Ella cayó primero, yo caí encima de ella. No sabía si se había roto el cuello. Yo veía que no se movía. Los detectives no creyeron la versión de Dysart y las pruebas demostraban que estaba mintiendo. Para mí, él no quería reconocer hasta qué punto estaba implicado en su muerte. Ante nosotros, dio una versión muy depurada. No sé si alguna vez sabremos lo que pasó exactamente. Pero lo que sí sé es que ella murió por su culpa. En la audiencia condenatoria, el hermano y el padre de Stacy hablaron ante el tribunal sobre el impacto de su asesinato. Desde que murió, mi familia no volvió a ser la misma. La familia quedó destrozada. Quiero que mire esta foto. Y no puede mirarla, ni siquiera puede mirarla después de tanto. La suya fue la última cara que ella vio. Y yo quiero que recuerde esta cara, la cara de nuestra hija, cada día que esté en prisión. El hermano de Stacy quería que Dysart supiera el dolor que había causado. Nunca la veré casarse, nunca la veré tener hijos. Y yo perdí a mi hermana. En todos estos años no tuve una hermana mayor a quien recurrir cuando me pasaba algo. Ella nunca estará presente.
Y yo tuve que afrontar eso todos estos años. Dysart recibió una condena de 25 años por matar a Stacy Fairchild. Aunque su familia sintió alivio porque Dysart por fin estaba tras las rejas, nada podría devolverles jamás a su hermosa hija de 17 años. Extraño su risa, porque a veces ella era muy graciosa. Su risa animada y el brillo de sus ojos. Tuvimos que vivir sin ella y es muy difícil para cualquier padre perder un hijo. Por su acuerdo con la fiscalía, Lady Dysart podría pasar solo 15 años en prisión. Pero a los Fairchild los consuela el hecho de que el juez del caso haya dicho que él mismo asistiría a cualquier audiencia que pudiera tener Dysart para pedir la libertad condicional y recomendaría que cumpliera el máximo de 35 años. Los esperamos pronto con otro caso criminal.